esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! En esta oportunidad tenemos la presencia, nos acompaña en el programa vía Zoom, Loyola Escamilo. Loyola Escamilo es directora del paisaje Tambopata, Madiri Tambopata en la institución WCS. Loyola estudió forestales y realizó la maestría en ecoturismo en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se ha dedicado a la conservación, trabajando principalmente en la gestión de áreas protegidas y en la interpretación del patrimonio natural y cultural. Asimismo, ha trabajado en diversas instituciones dedicadas a la conservación, entre ellas Pro Naturaleza, en donde se desempeñó como coordinadora de proyectos. Loyola, un gusto tenerte y para mí es muy importante, y voy a mencionarlo en este momento, que gracias a ti, bueno, a un proceso de selección, eh, entré a formar parte de la familia de Pro Naturaleza. Y bueno, el mundo igual de conservación, igual que otros espacios, es pequeño y siempre mantenemos algún modo de contacto. Primero agradecerte por tu tiempo. Sé que has hecho de repente un espacio el día de hoy, lo valoro mucho y sobre todo porque ese tema de importante de la agrobiodiversidad y sobre todo a través de la señal de RCR, que es una plataforma de noticias noticiosa que llega a regiones, creo que es bastante importante esta posición, este tema, esta información sobre la agrobiodiversidad, que como ya hemos visto en la nota anterior, tiene aspectos poco conocidos para la mayoría de la gente, ¿no? De la población. Y como conversábamos hace un momento, este es un tema pues que casi todo es parte de la historia del Perú. Entonces, para empezar, Loyola, cuéntanos cómo podríamos definir de manera en términos sencillos, a pesar de que en la nota anterior ya lo explicó, qué es la agrobiodiversidad. Y bueno, primero, buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, Daniel. Siempre es un gusto poder coordinar con el equipo de Pro Naturaleza. Efectivamente, trabajé en Pro Naturaleza unos años y creo que muchos de los personas que trabajamos en conservación hemos pasado por Pro Naturaleza y le guardamos mucho cariño, ¿no? Bueno, agrobiodiversidad en términos así súper sencillos es la diversidad de cultivos, ¿no? Y crianzas nativos que tenemos en el Perú, ¿no? Así como hay la biodiversidad, es la diversidad de animales, plantas, ecosistemas que tenemos, la agrodiversidad es la diversidad de los cultivos o de los animales domesticados nativos, ¿no? Si hablamos de cultivos, bueno, somos los reyes de la papa, ¿no? La papa, todos los tubérculos, oca, mashua, oyuco, ¿no? También maíces, quinoa, kiwicha, ¿no? Los diferentes productos. Y si hablamos de crianzas, tenemos las alpacas, ¿no? Con los colores que tienen en fibra, cuyes, ¿no? Los animales domesticados que tienen una variedad también genética, ¿no? Entonces, la agrobiodiversidad es eso, la diversidad de cultivos y crianzas, también las plantas medicinales y también los parientes silvestres, ¿no? De estos cultivos, que son como la reserva genética, que se encuentran en zonas más silvestres, no las zonas agrícolas, por decirlo. Y algo que es muy importante, que para nosotros también es parte de la agrobiodiversidad, son todos los conocimientos, ciencia y tecnología, ¿no? Asociada al poder tener esta agrobiodiversidad en el Perú, que viene desde épocas milenarias y que es todavía mantenida por comunidades indígenas, tanto campesinas y nativas en el país, ¿no? Entonces, bajo un poco lo que nos comentas, es que este es un tipo de agricultura, digamos, con productos nativos, o sea, no es lo comercial o convencional que conocemos en los mercados, en los centros de abastos. Claro, o sea, se está refiriendo a la diversidad de cultivos, ¿no? Crianzas en este caso del Perú, ¿no? Nativos,
que espero que sí los conozcamos, porque cada vez creo que había un esfuerzo de muchas instituciones o emprendedores de hacer estas ferias agrocampesinas o ferias de productores, comprarle directo a la olla, al Ministerio de Agricultura, que es un intento, ¿no?, de acercar estos productos de zonas rurales a zonas más urbanas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es la diversidad, ¿no? Y precisamente ahí viene un poco la pregunta, sin perder el tema de lo nativo y de lo biodiverso, ¿cuál es su alcance? ¿Se están haciendo esfuerzos por difundir más, como precisamente dices, estos productos? Yo creo que sí, ¿no? O sea, creo que ha habido varios procesos, ¿no? Desde todo el boom de la gastronomía peruana y del esfuerzo de muchos cocineros y chefs por revalorar, ¿no es cierto?, los productos, los diferentes productos de acá, ajíes, papas, qué sé yo, por un lado. Por otro lado, también creo que hay esfuerzos desde los propios ministerios, ¿no? Desde el Midagri, en este caso en particular del INIA, por ejemplo, de acercar productores a las zonas urbanas. También está todo el esfuerzo de un trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y el INIA para reconocer zonas de biodiversidad, que es una suerte de priorización de zonas con alta abundancia, alta riqueza, ¿no es cierto? Porque todo el Perú es muy rico en general de biodiversidad, pero hay zonas en donde se concentra más, ¿no?, de determinados cultivos. Entonces, creo que en general siempre, aún estamos en deuda con nuestros productores andinos o amazónicos o costeros, ¿no? Podemos hablar de algodones, payares, qué sé yo, pero hay algunos esfuerzos y reconocimientos por ello, y también hay algunas instituciones especializadas ya en esta recuperación más genética, ¿no?, de estas variedades. Entonces sí creo que hay esfuerzos, posiblemente todavía son insuficientes, hay que hacer más y sumar más esfuerzos, pero consideramos que hay algunas cosas que se ha ido avanzando, ¿no? Y la población, ¿cómo gestiona precisamente sus cultivos? ¿Cómo los maneja? ¿Cómo es el proceso de cultivo en general, ¿no? Como un poco marcando la diferencia entre la agricultura convencional, por decir. Ujú, ujú. Te voy a contar un poco la experiencia que nosotros tenemos en lo que es la primera zona de biodiversidad Andenes de Coyocuyo, en Sandia, en Puno, que es una zona altoandina, pero que toca un poco transicional con la zona de yunga de bosques montanos de Sandia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, y en cada zona o en cada lugar puede haber algunas particularidades en cuanto a cómo se organiza, ¿no? En este caso se organizan, bueno, hay una andenería, ¿no?, milenaria, tienen mandas, que es como ellos se distribuyen en la comunidad, qué es lo que van a producir, y tienen un sistema de rotación de cultivos. O sea, no es que la manda descansa, sino, por ejemplo, se cultiva papa, al año siguiente es haba, y al año siguiente otro producto, y luego vuelve a la papa, ¿no? Entonces hay un descanso del cultivo, ¿no? Y en el caso de Cuyo Cuyo hay más de 130 variedades de papa solamente. Hay otras zonas de biodiversidad, como en Cusco, por ejemplo, tiene más de 300. Huancavelica también tiene zonas de altísima diversidad de variedades de papa. En Cuyo Cuyo están 7 especies de papa y, como te digo, más de 130 variedades, también de otros tubérculos. Hemos podido registrar más de 120 variedades de especies de plantas, ¿no? Y es eso, ¿no? También el manejo de pisos altitudinales, ¿no es cierto?, que es en la andenería, y en este caso son 6 comunidades, como en la zona un poquito más baja y más alta, te permite entre todos tener mayor diversidad de cultivos, que además tienen diferentes usos, ¿no? Algunos son para sancochar, otros para y comer, otros para hacer chuño o moralla. Entonces, eso tienen algunas diferencias nutricionales, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que ellos tengan una mayor cantidad de variedades, ¿no? Abundancia en variedades de papas, ¿no? Entonces, hay diferentes, nosotros hemos registrado más de 30 tecnologías, ¿no?, que usan respecto a manejo de suelo, almacenamiento, combate de plagas, formas de
de procesamiento de los cultivos, ¿no? O sea, registrado. Lo más probable es que haya más, ¿no es cierto? Seguramente. Y esto es, digamos, sabiendo que es como parte de la historia del Perú y la agricultura, esto ha sido como ir con el tiempo con un ensayo-error, sacando, desechando las semillas que no producen, o bajo, ese es el valor que creo que tiene que te voy entendiendo que tiene la agrobiodiversidad, o sea, la Claro, intervención es parte de cultural. claro, todo el conocimiento de domesticación, ¿no? Al final y de ir teniendo más diversidades, ¿no es cierto?, de la especie, en este caso de papa, ¿no? Entonces, Tú sí, que viene mencionabas, desde hace tiempo, ¿no? tú mencionabas hace un Y, momento el tema, sí, dale. no, y que en algunos casos la dificultad es que se pierde a veces por las demandas de mercado, ¿no es cierto? Entonces, todos piden papa yungay, o papa, o colegiala, o no sé, ¿no? Determinada papa. Entonces, claro, los productores tienen que, también tienen que generar ingresos, entonces producen según demanda del mercado, producen más poquito porque ellos sí comen esas variedades, ¿no? A veces cuando uno quiere comprar y tienes tal variedad, no, porque tienen para ellos, para su consumo, ¿no? Pero si cada vez en el mercado vamos pidiendo esa diversidad, ellos van a producir, ¿no es cierto? También eso, no solo para su consumo, que es lo principal, sino también para atender alguna demanda de mercado nacional, que creo que ahí, como te decía al comienzo, el boom, todo esto de la cocina peruana, creo que ha tenido un rol importante, ¿no? De abrir los ojos a muchos peruanos en la variedad que tenemos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, igual hay amenazas si el mercado te pide una sola cosa, ¿no? Creo que en alpacas también es muy obvio, el mercado pide alpaca blanca, yo no sé mucho de textiles, pero supongo que es porque es más fácil de teñir. Entonces, los alpaqueros van teniendo solo alpaca blanca y se va perdiendo, creo que tenemos más de 15 colores, ¿no? De alpaca. Entonces es como ese mercado también es más consciente y pide, ¿no? Como lo mismo que hubo con el algodón nativo, usar los colores naturales del algodón, de la alpaca, ¿no? Ese tipo de Ujú. cosas. Y ya en detalle, entrando en detalle, ¿cuál es la experiencia que vienen desarrollando con WCS en Cuyo Cuyo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué componentes tienen? Creo que tienen tema de educación ambiental también con las escuelas. Cuéntanos, por favor. Bueno, nuestro trabajo en Cuyo Cuyo parte de un trabajo más amplio, escala paisaje, ¿no es cierto? Que nosotros trabajamos en este paisaje que está en las cabeceras de las cuencas de Tambopata y Nambari. Voy a intentar resumir. Trabajamos con el gobierno regional en la identificación de sitios prioritarios para la conservación, ¿no? Y luego mecanismos viables en estos sitios prioritarios. Y fue así que en Cuyo Cuyo estaba uno de los sitios prioritarios, hay más, hay 9 en la parte amazónica de Puno, ¿no? En la parte de la cuenca amazónica de Puno, ¿no es cierto? Y había las condiciones para trabajar dos mecanismos, ¿no? Y las comunidades, se hizo la pregunta, se trabajó con las comunidades y ellos también decidieron, estoy hablando del 2016, ir por el camino de una zona de universidad y también un paisaje cultural, ¿no? Esos fueron los dos mecanismos. Los dos fueron finalmente reconocidos después de varios años, la zona de universidad del 2019 y el paisaje cultural en 2021, si no me equivoco, y ambos son parte del sistema de conservación regional 1, junto con el Parque Nacional Bajo Sonene, eh, la Reserva del Lago Titicaca y otros más, ¿no? Entonces hay que verlo no solamente por el valor de reconocer la zona de universidad en este sitio con abundancia de cultivos, sino también porque es parte del sistema, aporta, ¿no es cierto?, a la conservación de la diversidad, de la biodiversidad en general, en este caso de la región Puno. Entonces, lo que hemos venido haciendo con las comunidades es, creo que tres cosas posiblemente, principalmente. Uno, empezar a identificar estrategias propias de la comunidad y que se puedan apoyar e impulsar para recuperar variedades. O sea, ¿qué es lo que necesitan para no perder variedades, ¿no? Lo otro es que es inevitable y es parte de cómo se mejora la productividad, cómo se mejora la producción. Tienen menos problemas de plagas y enfermedades, que es lo típico en la agricultura, ¿no? Pero
siempre pensando en sistemas diversificados, ¿no? O sea, que no es de una sola papa, sino en estos sistemas diversificados, ¿no? Y luego también hemos trabajado un poco, hay más tímidamente diría yo, apoyarlos en recuperación de saberes, ¿no? Y ahí es que se trabajó algunas cosas con escuelas, no tanto por la educación ambiental clásica, sino por cómo la escuela es un espacio para recuperar o mantener o fortalecer saberes, en este caso de las comunidades quechuas de Cuyo Cuyo, ¿no? Entonces, como parte de sus estrategias para conservar agrodiversidad, se les ha apoyado en algunas comunidades, tienen bancos comunales de semilla, ferias de intercambio de semillas, ¿no? Para que intercambien semillas. También el empezar a identificar algunos sitios que necesitan, pues, sea por el agua o porque hay pendientes silvestres, para conservar agrodiversidad. Y actualmente estamos trabajando, empezando el trabajo bueno, un poco retomando para su plan de la zona de agrodiversidad, ¿no? Eso es como en resumen, así por el tiempo, ¿no? Van a ser más intensos y más frecuentes, ¿no? O sea, casi nos dejan poca capacidad de reaccionar, ¿no? Entonces ya ahorita uno de los temas principales en las comunidades con las que estamos trabajando, y es recurrente cuando hablamos con otros colegas de otras zonas en otros sitios, es el tema agua, ¿no? Entonces urge estrategias de adaptación al cambio climático. El mantener agrodiversidad es una estrategia en sí misma, ¿no? Porque vas a tener, si no pierdes variedad, vas a tener algunas que se van a adaptar a lo que se viene con el clima, ¿no? Pero es urgente apoyar ya los esfuerzos de las comunidades, por ejemplo, todo lo que es siembra, cosecha de agua, ¿no es cierto? Porque hay mucho como hacia reservorios, pero los mismos campesinos te dicen, ya, ¿y de dónde vamos a sacar el agua? ¿No? O sea, claro, porque eso debió ser antes, ¿no? En la época de lluvia, recibir. Entonces, pero es como súper consciente, también está vinculado a la gestión del territorio, o sea, en estas zonas altoandinas, de todas maneras hay que tener estrategias para conservar todos los humedales, ¿no? Lagunas y bofedales, que no sean afectadas por carretera, minería o ampliación de zonas urbanas, ¿no es cierto? Entonces es clave porque al final no van a tener para la agricultura, ¿no? Y esto es como clarísimo para las comunidades campesinas, ¿no? Entonces creo que, y además, por lo menos en Cuyo te dicen, ya, ¿y cómo hacemos? Nosotros podemos hacer la faena, pero necesitamos esto, o sea, hay cosas que se pueden hacer desde el municipio, aunque son municipios chiquitos, desde el gobierno regional y desde el gobierno nacional, y por supuesto con instituciones como ONGs o de cooperación que apoyen, ¿no? Entonces, el mismo INIA también considera las zonas de biodiversidad como una estrategia de adaptación, o sea, el hecho de priorizar estas zonas también como una estrategia de adaptación, vinculado al tema agua, es clave. Todo el manejo de pisos altitudinales es una adaptación también al cambio climático. Acá en el Cuyo Cuyo particularmente tienen unos procesos como de ampliación de canales, pero simulando bofedales, o hacen un manejo de los pastos para ampliar bofedales, ¿no? Que capturan agua, ¿no? Que retienen agua, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que como apoyarlas, ¿no? Para que se puedan replicar y no quedarse en el olvido, ¿no? Y capaz mencionar, no sé si ibas a preguntar, el día de hoy, si no me equivoco, se ha declarado la octava zona de biodiversidad, ¿no? O sea, Cuyo Cuyo fue la primera en 2016, pero después se han reconocido otras, eh, no me acuerdo el nombre de todas, pero hay en Cusco, en Apurímac, en Junín, ¿no? Y hoy día se ha declarado una en Arequipa, y que es una zona de biodiversidad en un área protegida, o sea, para que veas cómo se puede complementar diferentes estrategias, y eso, ¿no? Y hay también esfuerzos de línea como por hacer encuentros entre las comunidades de las zonas de biodiversidad. Aún todas están en los Andes. Conversábamos con el equipo de línea, ya necesitamos, ¿no? En Amazonía, también en costa, para crianzas, todos, sí había un poco de crianzas, pero como lo principal en los cultivos, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, se está avanzando, ¿no? Ojalá que se puedan reconocer más, pero principalmente dirigir acciones, ¿no? Para mantener direcciones principalmente del Estado, y ahí es un trabajo articulado
de varias instituciones, principalmente el Ministerio de Agricultura, ¿no? Claro, iba mi ANA pregunta también. final, ¿no? Iba mi pregunta ahí por el tema de cuáles son los beneficios que tiene la población en cuanto a esos reconocimientos de estas zonas. Sí. Un poco lo que dice la norma, ¿no es cierto? Pero creo que siempre se puede hacer, siempre el sentido común nos puede llevar a más, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayudarlos a comercializar o algunos mercados, ¿no? De productos de biodiversidad, asistencia técnica, o sea, el hecho, por ejemplo, que en Cuyo se haya reconocido la zona de biodiversidad ha permitido una interacción con el INIA para mirar, ellos tienen ahora un proyecto para bancos comunales, ¿no? O sea, pueden empezar a generar otros recursos. Exactamente, para estos sitios. No es siempre tan rápido como las comunidades quisieran, ¿no? O se necesita, pero bueno, hay algunas acciones que se van haciendo. El INIA tiene un rol también como articulador con las otras instancias del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, SENASA puede venir a atender prioritariamente temas de plagas y enfermedades, el ANA, ¿no? O Agrorural, ver temas también vinculados a siembra y cosecha de agua, el mismo gobierno regional, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Sandia, el tema de biodiversidad ha quedado vinculado a su plan de desarrollo local concertado, ¿no? Si bien todavía no es que hacen alguna acción, pero como que se va articulando a los propios procesos de gestión del territorio, ¿no? Locales, regionales y nacionales. Nosotros estamos también como WCS junto con INIA, también ha estado el PNUD con nosotros, ahora el BETAS, priorizando esta zona. Entonces también esos son algunos beneficios. Sé que en otras zonas de biodiversidad están instituciones como ITMA, FOVIDA, entonces hay alguien también intentando trabajar, es como también un beneficio, ¿no? Porque al ser zonas llegan más aliados, ¿no? Se interviene. Como digo, no siempre en los tiempos, ¿no? Que necesitan las comunidades, por nuestra parte también intentando atender estas necesidades, o sea, cómo complementamos desde los objetivos de conservación de WCS y las necesidades, ¿no? De conservación de biodiversidad, de producción de las comunidades, ¿no? Bien, Loyola, el tiempo es corto. Me encantaría seguir conversando contigo sobre este tema y seguramente tal vez volvamos a tocarlo en un próximo programa y sin duda pues espero que tengas nuevamente la disposición para acompañarnos. Muchas gracias por este Claro enlace. Que sí. Listo. Gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.